Bueno, vamos a comenzar con los estados de agregación de la materia, que son los que estábamos viendo el día de ayer. Ya muchos pues ya los conocen. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, los estados más comunes de agregación son tres, que son el sólido, líquido y gas. Decíamos que hay un cuarto que es el plasma, pero no lo vamos a considerar en esta parte. Vamos a considerar únicamente los que son los más comunes, que son sólido, líquido y gaseoso. Como ustedes saben, este, cada uno de ellos se caracterizan por sus propiedades que tienen. En el primer caso, pueden observar que tenemos lo que es un sólido y en general podemos saber que los sólidos, sus partículas o moléculas, dependiendo qué es lo que sea, están siempre unidas. Su fuerza de cohesión es más grande y por eso están más pegadas. Entonces, cuando ustedes es un sólido, lo identificamos. Ahorita, su computadora, su monitor, si ustedes lo llegan a tocar y incluso hasta le llegan a pegar, a golpear, es un sólido. Su mesa de su escritorio es un sólido. ¿Sí? Incluso el mouse, el ratón, su teclado, lo que ustedes quieran son sólidos porque sus moléculas o sus partículas están juntas. No hay un espacio como tal para que ellas puedan moverse libremente. Y lo tenemos representado como está en la primera imagen. ¿Sale? Entonces esto es un sólido como tal. Posteriormente tenemos lo que es un líquido. Normalmente los líquidos sabemos que pueden adoptar la forma del recipiente, ¿sí? Aquí yo puedo decir a lo mejor un líquido, que sería el agua. Podría ser un refresco, podría ser leche, podría ser café. Sus moléculas o sus partículas están un poquito más separadas y se pueden dar cuenta ya no están tan juntas como las de un sólido. Aquí ya digamos que hay un espacio un poquito más grande, ¿sí? Y ya las moléculas se pueden mover un poquito más libremente. De hecho, estas se pueden deslizar y pueden andar un poquito más libres a comparación de un sólido, ¿sale? El sólido lo que caracteriza es de que pues ya su forma como tal es definida, pero el líquido no. El líquido sí puede tener un volumen definido, si ya ciertamente cuando está en un recipiente adopta su forma y ya digamos que se consideraría como un volumen definido, pero como tal puede adoptar la forma del recipiente que la contenga. Pero ¿qué es lo que caracteriza? Que sus moléculas están un poquito más dispersas, ya no están tan juntas como lo que es un sólido, ¿sí? Y este es el ejemplo de lo que es un líquido. Y como sabemos, los líquidos, pues ya los conocemos, les menciono algunos. Podría ser hasta aceite también, el aceite, los que les gustan la mecánica, el aceite de carro, que manejan. Entonces, todos estos son líquidos. Y por último, tenemos el otro estado, que es el gaseoso. Como se pueden dar cuenta, aquí incluso tiene un tapón, ¿sí? Porque si no, sus moléculas salen y desaparecen. ¿Por qué se salen? Porque ya están más inestables. Ya si se dan cuenta, estas pueden andar en todas partes. Ya sus partículas o sus moléculas, dependiendo qué es lo que sea, ya son libres y pueden andar en el aire y pueden andar como ellos quieran, ¿sí? Y aquí, pues en este recipiente también pueden adoptar como tal, pero no como tal toda la forma del recipiente, sino que andan en todos lados. Otra cosa que se caracteriza de los gases es de que no tienen una forma definida, ¿sí? Ellos son los únicos. Aquí también otra cosa que cabe mencionar, que ahorita lo vamos a ver, es de que los gases son compresibles. ¿Qué quiere decir? Que ellos sí se pueden comprimir, ¿sí? Los líquidos son muy poco compresibles, casi no se comprimen. De hecho, es muy raro el que se pueda comprimir. Y los sólidos de plano no tienen, son incompresibles, ¿sale? Entonces, para que quede claro cómo son estos estados, sólido, líquido y gaseoso. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos esta parte, les voy a presentar una estructura un poquito más definida para que ustedes vean cómo es que se caracterizan en algunas otras formas. Les presento la siguiente imagen y aquí pueden observar que el sólido puede adoptar también lo que es esta forma. Su estructura ya es un poco más formada, es un poquito, digamos, más formal, ¿sí? Su estructura está muy bien hecha
independientemente sea de la materia que sea, ¿sí? Del material que sea, sus formas están más establecidas, sus moléculas o partículas están más juntas y están un poquito más perfectas. Posteriormente el líquido, pues ya están un poquito más descompuestas en la estructura, pero ya están, digamos que más separadas, ¿sí? Y por último, pues podemos ver lo que son las moléculas del gas. Aquí sus moléculas pues ya están un poquito más dispersas. Por ejemplo, aquí podemos decir que, no sé, se me ocurre que este sea el metano, ¿no? O no sé, qué podría ser. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Por ejemplo, que sea metano. Pero aquí, pues obviamente que le faltaría otro, que sería la forma tetraédrica, que sería de esta parte de acá atrás, ¿sí? Entonces, digamos que este sería el metano, que sería un gas. Obviamente que sus partículas están un poquito más dispersas. Por ejemplo, acá no sé, se me ocurre que sea agua, H2O. Y aquí pues podemos decir que este sería el hidrógeno y sus partículas, más bien el oxígeno y sus partículas de hidrógeno. Y aquí pues podríamos considerar, pues no sé, un sólido, el que sea, el que sea, y aquí con con su fórmula como está representada, ¿sale? Entonces, dependiendo del material que sea, su estructura va a estar de esta forma. Bueno, continuamos, les presento otra imagen. Sabemos que para que los estados de agregación puedan convertirse, pues pasan por ciertos métodos. O como tal, puede decirse que hay unos que pasan, por ejemplo, de si yo lo quiero pasar de sólido a líquido, o de líquido a gaseoso, o de gas a gas, de sólido a gas, a líquido, de gas a sólido o a líquido, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos algunos nombres. Por ejemplo, si yo lo quiero pasar de sólido a líquido, se le dice fusión, ¿sí? Pasaje del estado sólido a líquido. Entonces tenemos lo que es fusión. Cuando ustedes dicen que pasa de sólido a líquido, se le dice fusión. Viceversa, cuando pasa de líquido a sólido, se le dice que es solidificación, ¿sale? Aquí lo está diciendo, pasaje del estado líquido a sólido. Como cuando ponemos un líquido en el refrigerador, se congela, ¿sale? Entonces, un ejemplo muy claro podría ser el agua. Cuando está de estado líquido, lo colocamos, aquí influye la temperatura y pasa a sólido. Si lo dejamos, le incrementamos la temperatura, se derrite y pasa a líquido. Incluso si lo ponemos más, se derrite y pasa a gaseoso. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en la parte de abajo. Tenemos un líquido y para el gas, pasaje del estado líquido al gaseoso como el vapor de agua que sale de la olla cuando hervimos agua. Se le llama evaporación, ¿sí? Entonces recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque luego muchos dicen, ya se desapareció el agua, no podemos desaparecer, simplemente se evaporó, ¿sale? Está pasando de líquido a gaseoso. Entonces, así se le dice. Cuando es viceversa, cuando es de estado gaseoso a estado sólido, que es esta flecha, se le dice que es condensación, ¿sí? Las gotitas de agua en la tapa de la olla puede ser un ejemplo, ¿sale? Cuando digamos que ustedes ponen a hervir agua, si ustedes tapan la olla, no va a perderse ese vapor porque está colocado en la parte de la olla, en la parte de arriba. Incluso cuando ustedes pueden observar, cuando hace mucho frío, incluso en las ventanas, no sé si se han dado cuenta que adentro de las casas está muy cálido y afuera hace mucho frío y normalmente es en estas fechas. Ustedes vean cómo se hacen las ventanas, por lo mismo de que queda atrapado ese vapor que nosotros, de hecho nosotros, cuando tomamos agua, pues también tenemos esa pérdida como tal de agua. Entonces nosotros por medio de lo que es el sudor, de la orina, incluso de la respiración, nosotros sacamos toda esa agua y es como está representado, podría ser en las ventanas, ¿sí? Bueno, este es otro ejemplo, nada más. Tenemos otro que es de estado gaseoso al sólido. Cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido, se le dice que es sublimación, ¿sale? Viceversa, cuando está en sólido y llega a pasar a gaseoso sin interactuar un líquido, o sea, que pase directamente de sólido a gaseoso, se dice que es el pasaje del estado sólido al gaseoso, se llama volatización.
También aquí normalmente un ejemplo podría ser el hielo seco. El hielo seco cuando está congelado, que es el dióxido de carbono, ustedes con la temperatura ven que pasa directamente a estado gaseoso, entonces es volatilización. ¿Sale? Bueno, vamos a ver un poquito más claro porque hay otros nombres, ¿sí? A lo mejor ustedes no conocen como tal estos nombres y les voy a presentar otros nombres para que les quede más claro. Son los mismos ejemplos del mismo lugar donde está sólido, líquido y gaseoso, pero con otros nombres. Por ejemplo, tenemos el sólido y aquí como tal, lo que es de líquido a sólido, siempre va a ser solidificación. Se está solidificando. Cuando es de sólido a líquido, ¿qué pasa? Se le dice que es fusión o derretimiento. ¿Sale? Aquí lo más correcto es decir fusión, pero en unos casos pues, es correcto decir también derretimiento. Si yo estoy en estado líquido y lo quiero pasar a gas, se dice que está evaporizando, vaporizando o está en ebullición. Posteriormente, cuando está de gas a líquido, se dice que es descondensación o también llamado como licuación. Acá, de estado sólido a gas, quedamos que era sublimación, ¿sí? Pero cuando es viceversa, de gas a sólido, se le dice que es cristalización o también se le llama como sublimación inversa. ¿Sale? Entonces, que queden claros estos conceptos. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la teoría cinética molecular. Bueno, en los gases, las distancias entre las moléculas son tan grandes que a la temperatura y presión estándar, ¿cuáles son estas presiones y temperatura estándar? 25 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? Lo veíamos en Química 2, a los que yo estuve con ellos, no todos, algunos a lo mejor ya lo vieron aparte, en otras en la asignatura, les mostraron que los gases, algo que caracteriza es de que su temperatura y presión estándar siempre va a ser a 25 grados Celsius y una atmósfera. Recuerden que es la escala de Celsius, porque tenemos varias escalas, la de Kelvin, la de Fahrenheit, incluso la de Rankine. Aquí estamos manejando la de Kelvin, la de Celsius, ¿sale? Si manejáramos la de Kelvin, pues aquí ya serían, súmenle 273 más 25, pues ya sería otra temperatura, pero en grados Kelvin. Entonces aquí estamos hablando en grados Celsius, ¿sale? O grados centígrados. Bueno, sabemos que los gases tienen distancias, sus moléculas, ya lo veíamos hace rato, que es algo que lo caracteriza porque tienen sus partículas un poquito más dispersas. Entonces, eso es lo que caracteriza un poquito más a los gases, la distancia entre las moléculas. No se aprecia una interacción apreciable entre ellas, porque siempre andan en mucho movimiento, debido a que hay mucho espacio y en estos gases, ¿sí? Entonces, mucho espacio que no se llegan a ocupar las moléculas. Y los gases por eso se pueden comprimir. ¿Qué pasa cuando, pues, por ejemplo, digamos que tienen gas dentro no sé, de un cilindro? Vamos a suponer el gas que compran en su casa, el cilindro. Cuando ustedes le dicen, o lo van a llenar o compran un cilindro de gas, ustedes dicen, se escucha como líquido, ¿sí? Pero ¿a qué se debe esto? A la presión que tiene. Cuando el gas tú lo dejas salir, obviamente tú le abres la perilla, se va a salir en forma de gas. Dentro se escucha como si tuviéramos agua. ¿Por qué? Porque es la presión que ejerce. Digamos que esta presión es la que está haciendo que las partículas se generen así, porque digamos que ese espacio vacío lo están ocupando. Entonces, por eso los gases son los únicos que se pueden comprimir muy bien, ¿sí? Los gases se pueden comprimir con mucha facilidad, ¿sale? Bueno. La poca fuerza ejercida entre las moléculas de los gases también les permite que se expandan y ocupen el volumen del recipiente que los contiene. Aquí otra característica es, como les digo, si es un cilindro va a adoptar esa forma del recipiente. Si es, por ejemplo, no sé, a lo mejor que yo quisiera ponerlo en un cuadro, pues también, bueno, o sea, en un recipiente cuadrado para que me entiendan, va a adoptar esa forma, ¿sí? Ya sea un cilindro, no sé, a lo mejor lo quiero contener, hay algunos,
algunos contenedores de gas que son en forma circular y también pueden adoptar esa forma, ¿sí? Entonces es lo que les digo, esto es lo que caracteriza también la fuerza ejercida entre las moléculas de los gases. La gran cantidad de espacio vacío también explica que los gases tengan muy baja densidad en condiciones normales. Una característica también es de que los gases, su densidad es muy baja. Recuerden, la densidad, ¿qué es la densidad? Cuando ve, bueno, es que ustedes, los que estuvieron ahí, por ahí, el agua tiene una densidad, ¿sí? Los gases, el agua como tal en estado sólido, en líquido, en gas, pues tiene una densidad muy diferente. Tenemos el aceite, ¿qué pasa? Han visto un ejemplo muy claro, el aceite. El aceite que con el que cocina su mamá, o incluso ustedes, si lo mezclan con el agua, ¿qué pasa? ¿Quién es más denso? ¿Sí? Es la diferencia entre fases. Por ejemplo, el más denso se va abajo y el menos denso se va arriba. ¿Quién es el menos denso? El aceite. ¿Quién es el más denso? El agua. Entonces, aquí así sucede, es algo similar. Los gases, su densidad es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a estar arriba. ¿Por qué creen que siempre andan arriba? ¿Sí? Por ejemplo, aquí ahorita nosotros salimos y no vamos a ver como tal ciertos gases, porque pues, de por sí son, a veces no los podemos ver y andan siempre arriba. O sea, nunca, nunca se quedan abajo por su densidad que es muy baja. Entonces, siempre, siempre va a dominar de que siempre la densidad más alta va a estar abajo y siempre la densidad más baja va a estar arriba. Eso es lo que caracteriza. ¿Sale? Entonces, por eso los gases siempre andan arriba. ¿Sale? Porque su densidad es muy baja en condiciones normales. Ahora que si ya llegamos a ver temperaturas y presiones, ya cambia todo. ¿Sale? Otro ejemplo muy fácil es cuando en las mañanas ustedes llegan a ver y dicen, hay mucha neblina. ¿A qué se debe esto? A la diferencia de densidades. ¿Pero por qué? Porque en el día, recuerden, los gases se calientan y suben. Pero ¿qué pasa cuando ya están en la noche? Pues bajan. Entonces, así sucede con la neblina. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bueno, hablando ya terminando de hablar de los gases, vamos con los líquidos y los sólidos, que esta es otra historia. La diferencia principal entre los estados condensados, que son líquidos y sólidos, y el estado gaseoso es la distancia entre las moléculas. Veíamos en un inicio, les presenté cómo están formados los sólidos, los líquidos y los gases. Los sólidos no tienen espacio, o sea, están pegados y es lo que caracteriza. Decía ayer su compañero Omar, la materia la podemos tocar y la que no podemos tocar ya no es materia. No le digo, es que todo en general. Los gases como tal no los podemos tocar como lo es los sólidos o como son los líquidos. Incluso los líquidos no los podemos tocar. Sí los tocamos como el agua, pero se nos escurre. ¿Sí? Un sólido ese sí lo podemos agarrar, pero un gas es imposible. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia. Bueno. En los líquidos las moléculas están tan juntas que hay muy poco espacio, ¿sí? Por eso casi no hay espacio. Sí hay un pequeño espacio, pero es muy poco y es muy, muy leve, entonces no se pueden comprimir. Por ello son más difíciles de comprimir. Y en condiciones normales son muchos más densos que los gases. ¿Por qué creen que lo que les digo? Si en las condiciones normales, ¿cuáles son las condiciones normales? 25 grados centígrados y una atmósfera. Son mucho más densos los líquidos que los gases, ¿sí? Entonces tengan en cuenta siempre esto. Los líquidos siempre van a ser más densos que los gases, ¿sí? En un líquido las moléculas se mantienen juntas por uno o más tipos de fuerzas de atracción. ¿Cuáles son estas fuerzas de atracción? Las que les acabo de dejar que investiguen. Fuerzas intermoleculares. ¿Sale? Entonces, aquí en un líquido, por eso se mantienen juntas, por este tipo de fuerzas. Ya se las mencioné, son las que van a investigar, que son las fuerzas intermoleculares. Un líquido también tiene un volumen definido, puesto que sus moléculas no escapan de las fuerzas de atracción. Sin embargo, pueden moverse libremente entre ellas de tal manera que un líquido puede fluir, derramarse y adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Sin embargo, podemos decir que un líquido, ¿sí? Un líquido puede adoptar la forma del recipiente, pero como tal, digamos que tiene su forma definida. Si tú, digamos, tienes un vaso de agua y tú, no sé,
lo quieres cambiar a una botella, o sea, el líquido va a ser el mismo tanto en botella como en el vaso. Va a ocupar el mismo espacio, para que me entiendas, el mismo volumen. Por eso es un volumen definido. Sin en cambio, a ver, tú tienes un cilindro de gas y lo quieres cambiar a otro lado, pues no va a adoptar esa forma, ¿sí? Sino que pues se va a mover y va a andar ahí como quiere. Eso es lo que caracteriza, ¿sale? Por eso nos dice que un líquido puede fluir, se puede derramar e incluso puede adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿sale? En un sólido, las moléculas se mantienen en posición rígida y prácticamente no tienen libertad para moverse. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Si yo, por ejemplo, ahorita yo tomo mi celular, este no se puede hacer lo mismo que el líquido. Este no puede fluir, este no puede derramarse, ¿sí? Y este como tal ya no adopta una forma porque ya tiene una forma definida. O por ejemplo, ahorita están ahí en su monitor, en su computadora. ¿Se puede fluir su monitor? ¿Puede derramarse? ¿O puede adoptar otra forma? Si yo mi monitor es rectangular o cuadrado, ¿yo lo puedo adoptar de otra forma, triangular? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que caracteriza a los estados. El líquido sí puede adoptar la forma, el gas también, pero el sólido no. El sólido ya está establecido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les digo, también su mouse, su escritorio ya tienen una forma definida y sus moléculas están siempre unidas, ¿sale? No tienen libertad para moverse. En un sólido hay un menos espacio vacío que en un líquido, obviamente. Por ello, los sólidos son casi incompresibles. O sea, de hecho, los sólidos son incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden comprimir, ¿sí? Y tienen una forma y volumen bien definidos, ¿sale? Con algunas excepciones como la del agua, que es la más importante, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Si ustedes tienen a la mano, si es que tienen, pueden traer un hielo, si es que tienen hielos, pueden traerlo, y un vaso de agua. A ver si les doy 2 minutos, por si tienen un hielo, traigan un hielo en agua, traigan un hielo en un recipiente y traigan agua en otro recipiente. Si es que tiene. Vamos a hacer un experimento. Por ejemplo, ahí Brandon, tú que ya tienes tu recipiente, fíjate lo que va a suceder. La densidad aquí es algo muy curioso. ¿Qué decíamos acá? Que la densidad del líquido siempre va a ser menor que la del sólido. Entonces, en un sólido las moléculas se van a mantener en una posición rígida. Pero, ¿qué diferencia hay si un hielo sabemos que está hecho de agua? O sea, es agua, es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero ¿por qué se sumerge el hielo y por qué el agua no, digamos que no sube? ¿Por qué? A ver, ahorita, por ejemplo, ¿tu hielo está flotando o se sumerge? Porque también depende, ahí dependen de muchos factores. Hay hielos que flotan y hay hielos que se sumergen. ¿A qué se debe esto? ¿Alguien que me pueda decir? ¿A qué se debe esto? ¿A qué creen? Acá el Por hielo la, trae agua. Mande, a ver, uno por uno. es por la Acá densidad. Es por la densidad, sí, pero ¿qué es lo que caracteriza? A ver, ¿por qué no, digamos, el agua se va más arriba que el hielo? ¿Por qué? Aquí lo dice. La densidad de la forma sólida es mayor que la de la forma líquida para una sustancia dada. Sabemos que el hielo está formado, es agua, y el líquido, pues es agua. Pero ¿qué es lo que te está diciendo? Que el sólido siempre va a ser mayor que el líquido, ¿sí? Y lo estamos comprobando ahorita. ¿Ya observaste? ¿Ya observaron todos los que tienen su hielo? ¿Sí? Entonces, aquí comprobamos esta teoría, que el sólido, simplemente aunque sea de la misma materia, en este caso el agua, siempre va a ser mayor que la forma líquida. ¿Sale? Para una sustancia dada, en este caso es el agua. Es frecuente que coexistan los dos estados en una sustancia dada. Un cubo de hielo, que es el que estamos haciendo, que es el sólido, flotando en un vaso de agua líquido. Es un ejemplo muy común.
Los químicos se refieren a las fases como los distintos estados de una sustancia presentes en un sistema. Aquí ya entran lo que son las fases, pero ese ya sería otro tema, ¿sale? Ahora, aquí como les menciono, también los hielos influyen mucho. Digamos que tu hielo, vamos a poner ejemplos y vamos a nombrar marcas, no importa. Vamos a suponer que tú tengas un hielo hecho de agua de llave y que a lo mejor el agua que tú tienes es de Bonafont, de Ciel o no sé. Por el proceso que hacen de purificación, el agua de la llave contiene metales y obviamente que va a ser más pesada, ¿sí? Entonces, por eso a veces los hielos flotan y a veces algunos suben, pero normalmente casi todos están por debajo de lo que es el agua, ¿sí? Si yo le coloco agua Bonafont y el hielo que sea también Bonafont, de agua Bonafont, puede ser que flote, pero no va a estar por derriba del líquido, obviamente, porque la densidad siempre va a ser mayor del sólido que del líquido, ¿sale? Entonces, eso es lo que caracteriza esta parte. Entonces, ¿queda claro lo que son los sólidos, los líquidos, cómo es que sus densidades y sus propiedades, cómo es que influyen? ¿Sí? Bueno, aquí como tal ya les voy a presentar las propiedades características de los gases, líquidos y sólidos. Tenemos que el gas tiene en su forma, adopta el volumen y la forma del recipiente que lo contiene. Su densidad es muy baja, ¿sí? La compresibilidad son muy compresibles. ¿Qué quiere decir? Que estos se comprimen muy fácil. Y el movimiento de partículas o moléculas siempre andan muy libres, andan por todos lados, ¿sale? También tenemos lo que son los líquidos. Su volumen tienen un volumen definido, pero adopta la forma del recipiente que lo contiene. Su densidad ya es un poquito más alta que la del gas. Su compresibilidad es ligeramente compresible. Sí se puede comprimir, pero muy poco debido a su poco espacio que tiene de sus moléculas, sus partículas. Y en su movimiento, pues se desliza nada más entre ellos, libremente. Pero no adoptan como tal los gases que se van y andan como que ellos nada más se pueden deslizar y ya. Y ahora tenemos lo que es un sólido. El sólido, su forma y su volumen es definido, ¿sí? Su densidad es demasiado alta. Ya lo comprobamos ahorita con el experimento del agua. Su densidad es muy alta por derriba del líquido y del gas. Su compresibilidad no tiene porque son imposibles de comprimir. Y el movimiento de partículas son vibraciones alrededor, ¿sí? Únicamente puras vibraciones, ¿sale? Estos no andan moviéndose.